tal, amigos de Historias de Terror? Para mí es un gusto poder saludarlos una vez más y llegar hasta sus hogares con una historia. La siguiente leyenda está basada en hechos reales y sucedió en uno de los tantos pueblos de México. Existía una hacienda muy bonita y muy productiva. Se llamaba la Hacienda de las Flores. Aquel hacendado tenía a su esposa y a 3 hijas, pero el hacendado era un mal patrón. Les pagaba muy poco a los trabajadores y los hacía trabajar mucho. Además tenía un carácter muy fuerte. Aquel hombre era orgulloso, soberbio y déspota. Humillaba a toda la gente. Era un mal hombre, pero ese día el hacendado se despertó muy contento porque iba a recoger a su amante y a su bebé, que acababa de nacer. Ambos estaban internados en el hospital del pueblo. El hacendado se subió a su camioneta y se dirigió a aquel hospital. Cuando llegó preguntó por su amante y por su hijo, pero una enfermera le dijo: «El doctor quiere hablar con usted. Pase por aquí, está en su consultorio». Cuando llegó el hacendado, le dijo al doctor: «¿Qué está pasando? ¿Por qué tanto misterio? Solo vengo a recoger a mi mujer y a mi bebé». Aquel doctor le dice al señor: «A su mujer la encontraron muerta en la mañana. Pensaron que estaba dormida, pero no, estaba muerta. Ya la revisamos y creemos que murió dormida. El certificado de defunción dice que fue una muerte natural y su bebé desapareció misteriosamente de los cuneros de este hospital». Preguntamos a los vigilantes nocturnos y nos dicen que vieron a lo lejos que una enfermera misteriosa iba con un bebé en brazos, pero caminaba muy aprisa. El hacendado se enojó muchísimo. Decía que iba a demandar al hospital por haber permitido que le robaran a su hijo y porque su mujer había muerto de la nada. Todo era un misterio. El hacendado estaba bastante furioso, pero su mano derecha, que era el capataz, un desgraciado, igual que él, le dijo: «Patrón, cálmese. Ahorita lo que debe de hacer es reclamar el cuerpo de su mujer y darle cristiana sepultura en el cementerio del pueblo». Así lo hizo aquel hacendado. Le dio cristiana sepultura a la jovencita que había sido su amante y que era la mujer que en verdad aquel hacendado amaba. En el entierro del amante de aquel hacendado solo estuvieron presentes el sacerdote del pueblo, el hacendado y aquel capataz, y obviamente pues los enterradores de cadáveres. Cuando terminó el entierro de aquella mujer, ambos fueron a la cantina del pueblo. Cuando llegaron, todos los presentes estaban muy asustados, comentando una desgracia que acababa de suceder en aquel pueblo. Decían que se había quemado la casa de la bruja Manuela con su amante y un bebé recién nacido. Eso decían en la cantina. Aquel amante era un joven que vivía con ella y era su pareja. Y también decían que era un bebé recién nacido. Eran gritos de terror, parecía que salían del mismo infierno. Y así fue que el joven amante de la bruja y un bebé murieron quemados. ¿Cómo se quemó la casa de aquella bruja? La policía y los bomberos decían que a lo mejor habían sido unas veladoras que se cayeron y que provocaron el incendio. El hacendado le dijo al capataz: «Vámonos». Ya adentro de la camioneta, el capataz le dijo: «Patrón, ¿a dónde lo llevo?». El hacendado le dijo: «Llévame a la casa de la bruja Manuela, pero antes párate en una tienda y compra una bolsa negra de basura». El capataz le dijo al patrón: «¿Para qué quiere ir a la casa de la bruja Manuela si todo está quemado?». El patrón no le contestó. Cuando llegó a la casa de la bruja Manuela, la casa estaba toda en ruinas, toda quemada, y 3 cuerpos incinerados, 2 adultos y uno de un bebé. El hacendado le dijo al capataz: «El cuerpo del bebé, mételo en la bolsa negra y vámonos directo al cementerio. Lo vamos a enterrar junto con su madre, porque el corazón me dice que este cuerpo de este bebé que está quemado es mi hijo, y el corazón no se equivoca. Ese bebé que llevábamos en la bolsa negra de basura es mi hijo». Cuando llegaron al cementerio, dijeron a los enterradores que iban a sepultar el cuerpo del bebé, que traían en bolsas negras y que era de su madre. Después de sepultar a su amante y a su bebé juntos, el hacendado y el capataz volvieron a la hacienda, y el patrón mandó llamar a la sala a su esposa y a sus 3 hijas. Les dijo: «¿Saben de dónde vengo?
vengo de sepultar a mi amante y a mi hijo. Mi amante murió misteriosamente en el hospital y a mi bebé se lo robó una maldita bruja. Pero hubo un accidente en la casa de aquella bruja. Mi bebé se quemó, pero ya mi amante y mi bebé están sepultados juntos en la misma tumba. Ahora descansan en paz. Ahora, ya que saben la verdad, me siento liberado. Pasaron los días y el hacendado empezó a tomar mucho porque tenía mucho dolor por haber perdido a su amante y a su bebé. Se estaba volviendo en todo un alcohólico y empezaba a decir incoherencias, como que tenía o le daban ataques de pánico. Decía que era acosado por el fantasma de la bruja Manuela, que se le aparecía en forma de una lechuza, y le decía: eres un desgraciado, eres un maldito. Por tu culpa, mi hija quemó mi casa, con mi joven amante y tu bebé. Así es, entérate de una vez, fue tu propia hija quien me entregó a tu hijo, a tu bebé, a cambio de un veneno que no dejara rastro. Se disfrazó de enfermera y se lo dio a tu amante en su cena. Aquel hacendado fue a reclamarle a su hija. Cuando quiso golpearla, la joven tomó un palo de madera y le dijo: a mí no me vuelves a poner una mano encima. Aparte, tú le entregaste a mi bebé a la bruja Manuela para que te curara de cáncer, y a mí me mentiste diciendo que mi bebé había nacido muerto, y me entregaste una tumba falsa. También supe que mataste al padre de mi bebé y lo sepultaste clandestinamente en esta hacienda. Entonces el hacendado empezó a burlarse como un loco, desvariando en su mente y la realidad. La madre les dijo a sus hijas: ¿qué vamos a hacer si su padre ya es un alcohólico y se está volviendo loco? Dice que es acosado por aquella lechuza que es el fantasma de la bruja. Y él a veces está con unos chicos gritotes, echándole maldiciones y diciéndole a esta lechuza que ya lo deje en paz. Manuela, vete, aléjate de mí, maldita bruja. Decía la señora a sus hijas: ¿qué vamos a hacer? Entonces la hija mayor le dijo a su madre: vamos a hacernos cargos de la hacienda nosotros. Empezamos por despedir a quienes no son necesarios. Voy a despedir a aquel maldito capataz y a sus peones consentidos. La hija mayor se hizo cargo de la hacienda. Aquel hacendado se hundía cada vez más y más en el vicio. El patrón pronto se volvió loco de dolor y de tristeza. Una mañana, unos trabajadores de la hacienda encontraron al patrón muerto en los cultivos. Su esposa e hijas le dieron cristiana sepultura en los jardines de la hacienda y le hicieron una tumba. Aquel dueño y señor de esta hacienda se había vuelto alcohólico y se había vuelto loco del dolor y la tristeza, porque se murieron su amante y su bebé. Para aquel hacendado ya no tenía sentido la vida. También se volvió loco porque decía que una lechuza era un fantasma de la bruja Manuela y que le hablaba y lo acosaba. Obviamente nadie le creía, y si todos en esa hacienda decían que el patrón se había vuelto loco. Una madrugada, hacía mucho calor en la hacienda y la hija mayor del patrón se despertó. Abrió la ventana y se acostó. Se volvió a dormir. Pero como a los 20 minutos despertó porque sintió que algo grande estaba arriba de ella. Cuando despertó, vio a una lechuza. La joven aventó a la lechuza y voló. Se paró arriba del ropero. En eso, aquella lechuza le habló y le dijo: maldita, tú quemaste mi casa, eres una desgraciada. Volví de la muerte para vengarme, pero primero volví loco a tu padre hasta que él murió. Tu padre se ha de estar quemando en el infierno. Ahora te voy a volver loca a ti. En eso la joven cerró la ventana y empezó a gritar: ¡auxilio! ¡Auxilio! ¡Ayúdenme! Entraron los vigilantes nocturnos de aquella hacienda y les dijo la joven: atrapen y amarren esa maldita lechuza. Se metió por la ventana. Llévense a esa lechuza y quémenla. Ahora mismo los acompaño. Vamos a quemar a esa lechuza de una vez. Así que la joven se fue con los vigilantes y quemaron la lechuza. Al día siguiente, la joven mandó llamar al sacerdote para que bendiciera toda la hacienda y echara agua bendita donde quemaron a esa lechuza. La hacienda seguía siendo muy productiva. La joven se encargaba de la hacienda junto con su madre y sus hermanas. Parecía que la tranquilidad y la paz volvían a esa hacienda. Pero pasó el tiempo y las hijas menores se enamoraron y se casaron. Se fueron a vivir a otro lado con sus esposos.
La madre de aquellas jóvenes falleció y le dieron cristiana sepultura en los jardines de la hacienda. La joven, quien era la hija mayor, seguía administrando aquella hacienda de la familia, pero una mañana la encontraron muerta en su recámara. Al parecer, murió dormida, de una muerte natural. Los trabajadores de la hacienda le dieron cristiana sepultura en el jardín de la hacienda. Pasaron los años y cada vez esta hacienda se venía abajo, porque los nuevos capataces y administradores solo reportaban a las dos hijas lo que les convenía y robaban mucho. La hacienda dejó de funcionar y los trabajadores mejor buscaron nuevos trabajos. A las dos hijas que vivían ya no les importó aquella hacienda. Aparte, vivían con sus esposos e hijos, lejos de ese lugar y de su familia. La hacienda, con el tiempo, quedó vacía y en el abandono. Pasaron los años y esta hacienda sigue abandonada y descuidada, como muchas que hay en toda la República Mexicana. Esta historia la quise compartir con ustedes. Fue escrita por mi amiga Bella Sirena, a quien le mando un saludo. Si les ha gustado, recuerden dejarme su pulgar arriba. No olviden en dejar sus comentarios y gracias por ser parte de este canal.